En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Buenas noches y bienvenidos, Radio Escuchas, a un nuevo capítulo de Chile Público. Chile Público que hacemos con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas, también la nueva app de Radio Agricultura. Pablo Volvarán en los controles y yo les cuento las frecuencias de Radio Agricultura, por ejemplo, en San Fernando 99.1, en Talca 94.5, en Osorno 91.1, en Copiapó 101.3, en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana, más bien, somos 92.1. La radio también se ve a través del YouTube Live de Radio Agricultura, también el canal 182 en Sapin TV y canal 143 en GTD. Es como ¿cómo se llaman esto? ¿Vieron la noticia la semana pasada? ¿Alguien ve Game of Thrones o no? No, ninguno. Yo lo veía, pero no lo estoy viendo ahora. ¿No ve Game of Thrones? Bueno, Game of Thrones tenían un lobo, ya que era como el símbolo de la familia. Pero este era un super lobo. Era un lobo, no sé, 50% más grande que los lobos que conocemos hoy en día. Pero se extinguieron, creo que no sé, en el Pleistoceno. Ahí me carrileé, pero sonó bonito. En el Pleistoceno. Se extinguió el lobo. Este es el único lobo del socialismo que nos va a quedar. No está extinto. Hay que clonarlo. Carlos Ominami, ¿cómo estás tú? Bienvenido. Bien, pues, aquí disponible y contento ahí para reencontrarnos con Lu y contigo para comentar actualidad nacional, actualidad internacional. Aquí estamos. ¿Cómo lo pasó usted en Alemania? Extrañó a Carlos, me extrañó a mí. Bienvenida Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. San Sebastián, está perfecto. Sí, oye, un gusto de saludarlos y sí, aunque no lo crean, sí los eché de menos porque estar involucrada, estar como en el ojo del huracán o donde las papas queman en el escenario internacional de la política. Obviamente me acordé de Carlos, que también viene llegando de París un buen rato y que sigue muy directamente la política internacional. Por supuesto que estaba ansiosa de llegar al programa para que conversáramos de eso, que aunque no lo crean, sí lo influye a Latinoamérica, sí lo influye a Chile y hay que un poquito entender eso. Me sentí una hormiga en la inmensidad, déjenme decirme, y que nos miramos mucho el ombligo y que no entendemos que a veces lo que está pasando afuera sí o sí ya tiene y está teniendo efectos también en nuestra política, pero también en nuestra economía. Vamos entonces a darle el gusto aquí a los panelistas de día martes. Aproveche que estamos los dos ahí, pero... De día martes. ¿Cuál dirías tú es la gran noticia en política internacional que hoy día cruza Europa Occidental, Luz Poblete? Bueno, lo que se siente ya en el ambiente y en las conversaciones, tú sabes, para que también los auditores lo conozcan y luego Carlos también puede decir a qué se dedica y dónde está escuchando la política internacional. En mi caso la escucho desde la Internacional Liberal, ¿verdad? Que es la agrupación mundial de los partidos liberales. ¿Andaba hablado también o no? No andaba hablado porque yo soy la vicepresidenta del buró, en este caso, que fue electo acá en Chile con votos del Partido Liberal, a quien le agradezco también la confianza. Eso habla de que el mundo liberal, al menos a nivel mundial, no distingue derecha e izquierda, sino que los valores y principios propios del liberalismo, ¿no? Y en ese sentido, con esos votos es que hoy estoy sentada en esa mesa, que hoy día me permitió estar en Berlín, que creo que hoy día Alemania, y lo conversábamos fuera de cámara, digamos fuera de la radio con Carlos, que podrá decirnos su apreciación, pero va a tener que tomar un rol importante a propósito de lo que está pasando, primero con la guerra de Ucrania y Rusia, que sigue muy activa, y vivirlo desde allá es sentir que Europa se prepara
o sea, está en guerra y que se prepara para la guerra. También producto de las decisiones que ha tomado Estados Unidos, que ha tomado Trump, en realidad, y también del rol o la redefinición del rol de la OTAN. La NATO para ellos es fundamental en qué va a ser en la incertidumbre de si Estados Unidos se queda o se sale, y si eso significa una reestructuración de la OTAN y en su rol también de apoyo a esta guerra tan injusta, ¿no? Tan ingrata y tan terrible para todo el mundo, no solamente para Europa, sino que también para las repercusiones que tiene el resto del mundo. Esa es una cosa, y obviamente la guerra comercial de Estados Unidos, que ya ha desatado Estados Unidos, Trump nuevamente, es algo que lo miran como una oportunidad. Fíjate lo que te digo, que también hay un reconocimiento, una autocrítica de la dependencia, esto lo pongo en mis palabras, por supuesto, me hago cargo de eso, una dependencia y como una permanente auspicio de parte de Estados Unidos en lo económico, que hizo un poco enlentecer o dejar dormida a Europa por muchos años, y creo que esto, al menos con las personas con los organismos, organizaciones y personas que yo conversé, los líderes allá políticos desde el liberalismo, consideran que esto puede ser una tremenda oportunidad. Hablábamos un poco en serio, un poco en broma del despertar de Europa, o de Make Europe Great Again, ¿entiendes tú? Pero ahora desde la perspectiva europea, y hacer sentir que Estados Unidos grande es una potencia, es influyente, pero no es todo el mundo, y que es el momento de abrir los ojos y empezar a mirar otros horizontes. Y fíjate que en la relación con Latinoamérica, y podemos detenernos después, no me quiero alargar ahora para que tengamos la conversación, este nuevo gobierno, esta nueva coalición de gobierno en Alemania ha puesto a Latinoamérica, y por supuesto a Chile también. Lo tenía al final en su gobierno anterior. Al final ellos hacen un programa de gobierno que me encantaría que ojalá todo el mundo se lo leyera, cómo se presenta un programa de gobierno real, concreto, con objetivo, y ahí Latinoamérica vuelve a estar, al menos de la mitad para arriba, como prioridad de mirar en relación política, pero también en relación económica. Entonces, abrir el panorama, la diversificación, mira con muy buenos ojos lo que Chile está haciendo a propósito de la visita del presidente de la República Boric a India, ver la relación que ha sido muy, muy, muy criticada, la relación que tienen con China, pero con esta posición de Estados Unidos, es, bueno, hacia dónde nos abrimos, Australia, Nueva Zelanda, la misma India, la relación con Latinoamérica. Entonces se ve un panorama bien interesante, que no tiene que ser todo desde lo negativo, sino que de un reposicionamiento de Europa en la relación con el resto de los continentes. Me quedo hasta ahí porque si no me podría embalar, y yo sé que ahí Carlos también tiene mucho que aportar. No, yo comparto esa visión, es lo mismo que yo también tuve ocasión de percibir estando un poco más de un mes en París. Hay esto del despertar europeo, creo que es algo que puede ser cierto, no es un asunto fácil. Son 27 países los que componen la Unión Europea. Son países que tienen también regímenes políticos o gobiernos políticos de distinta sensibilidad, no siempre están de acuerdo. Hay gobiernos que están claramente controlados por los partidos más de extrema derecha, y gobiernos importantes, como el caso de Italia, como el caso de Holanda, como el caso también de Hungría. En Holanda están... También hay una fuerza de extrema derecha que ganó la elección y que está en coalición, pero también tienen presencia importante en el gobierno. ¿Hasta dónde llega la coalición? Porque es una coalición entre derecha y extrema derecha en Holanda. Porque una cosa que para nosotros es más raro ver, porque tiene unas coaliciones de repente también media extraña. Sí. Entonces, en este cuadro yo creo que es muy importante un entendimiento que no se había producido entre Alemania y Francia. Curiosamente, con un canciller más a la derecha hoy día en Alemania, que el canciller Scholz, que era el canciller socialdemócrata, Alemania aparece con más fuerza, con más compromiso europeo. El canciller Merz ha dicho claramente que Alemania tiene que tomar definiciones importantes, lo que tiene en lo relativo, por ejemplo, a su defensa, en lo relativo a reimpulsar Europa y asumir algo que es esencial, que es el esquema de alianza que se creó luego de la Segunda Guerra Mundial, que fue la base del nuevo orden internacional que
surgió de las instituciones de los acuerdos de Bretton Woods, Banco Mundial, Foro, el Fondo Monetario Internacional, la propia estructura del Consejo de Seguridad, todo eso hoy día está fuertemente en cuestión y que hay que buscar algo distinto. Entonces siento que ahí podemos tener también un punto importante de convergencia entre la problemática latinoamericana y la problemática europea, porque ambos tenemos que ver cómo navegamos en este mundo tan turbulento y cómo hacemos para no terminar hecho sándwich en la confrontación entre Estados Unidos y China. A nosotros la confrontación nos vale madre. Nosotros necesitamos venderla a los dos. Exactamente. Yo soy partidario, además he hecho carrera profesional durante los últimos años. Acaba de salir un libro nuestro ahí en Londres. Cuando tenga ejemplares puedo traer aquí tratar de traer un ejemplar, en donde planteamos justamente esta idea con el no alineamiento activo, es decir, que para los países nuestros, particularmente para los países de América del Sur, que tenemos a China como principal cliente comercial, nosotros no podemos tenemos que salirnos de la alianza histórica, el alineamiento histórico con los Estados Unidos, sin por eso pasarnos al otro campo, sino que tenemos que practicar una política de no alineamiento activo muy, muy riguroso. Yo creo que en eso están, creo que... Pero, por ejemplo, cuando viene esta concesión portuaria china que va a comenzar ahora en Perú, puerto de Chancay. Chancay se llama. El puerto de Chancay. ¿Eso es visto, por ejemplo, por las autoridades americanas como un alineamiento puntual? Ellos han desarrollado una tesis que es muy peligrosa y que ya por lo menos además se aplicó con resultados que a mí no me gustan. En el caso del acuerdo que había entre China, entre la Academia de Ciencias China y la Universidad de Antofagasta, que acaban de cancelar un proyecto para construir un observatorio astronómico, porque el gobierno norteamericano alega que un observatorio astronómico es finalmente un instrumento que puede tener un doble uso, puede tener un uso civil, puede también tener un uso militar. Lo mismo dicen respecto de los puertos, respecto de Shanghái dicen lo mismo. Entonces, casi todas las cosas pueden tener un doble uso, y eso nos está planteando a nosotros problemas bien delicados. Por eso yo creo que es muy importante que Chile y nuestra región puedan hacer una definición clara respecto del no alineamiento activo, que Estados Unidos entienda que nosotros no nos vamos a alinear con China, que no estamos alineados automáticamente con China, pero que tampoco estamos subordinados a las definiciones que Estados Unidos hagan, que nosotros queremos, así como Estados Unidos pone por delante sus intereses, nosotros también queremos poner los nuestros por delante, a partir de nuestros principios, y ir frente a cada situación concreta y tomando una determinación, no sobre la base del alineamiento automático, sino que sobre la base de la consideración del mejor interés nuestro. Yo la semana pasada, Luz, le preguntaba a Carlos qué mirada había en Europa respecto de Chile. Bueno, de partida Carlos me dijo, Chile no marca nada, no existe, da lo mismo. Ahora, a propósito de la visita de ustedes, a propósito de que hay elecciones acá, ¿hay alguna conclusión? Sí, imagino un poquito más en ese espacio reducido, no en la prensa, pero en ese espacio reducido a lo mejor en el que te tocó estar. Mira, la verdad es que Chile tiene muy poca visibilidad en Europa, esa es la verdad. Latinoamérica hace noticia por Venezuela, Nicaragua, es decir, básicamente por las dictaduras. Cuba ya la dan como media perdida, entonces como no se habla, pero sí, mientras se mantenga activa la violación de los derechos humanos en países como Nicaragua, como Venezuela, y ojo, también El Salvador, hay una mirada, una cierta atención de ciertos organismos que velan por temas de derechos humanos, y sobre todo las organizaciones liberales, donde ese es uno de sus principios fundamentales, ¿no? Imagínense en Alemania. Eso es lo primero. Lo segundo, que miran con cierta atención, sí, a veces, y ahí Carlos me podría decir, pero al menos en estos círculos más bien cerrados, que conocen más de política, este es el mismo 1% que lee el Mercurio acá en Chile, ¿no? Y que al final son conversaciones más bien cerradas, que algunos podrán tener influencia, tienen relación con Brasil, por un tema también de apertura más bien económica, y Milei, que siempre es un fenómeno Argentina, siempre tiene que destacar por algo y se tiene que estar hablando de alguna u otra manera de Argentina. Bueno, Milei es algo que a propósito de Trump van ahí atendiendo como un caso digno de análisis, ¿no? Y que van mirando con cierta atención. De Chile propiamente tal,
yo diría que Alemania específicamente, y es porque probablemente yo estaba ahí, entonces tuve acceso a mayor información y reuniones donde ha pasado Latinoamérica, como les digo, dentro del programa de gobierno, ha pasado en su listado de países donde van a hacer cosas reales y ciertos tratados, y van a revisar tratados y van a abrir temas. Está Latinoamérica, y dentro de Chile, fíjate, todo el fenómeno que es súper importante para Alemania a propósito de la guerra, pero también para su proyección futura, todo el tema de energía, litio y energías renovables. Eso se vienen novedades, Carlos puede tener más información que yo, sé que es algo que públicamente se ha ido conociendo a poquito. Son proyectos a largo plazo, evidentemente de aquí al 2030. Hoy día venía una columna de Joaquín Lavín de las tierras raras, que Chile parece que tiene ahí un yacimiento. Un yacimiento se están importante. estudiando harto, sí, eso ya viene hace, diría que varios años estudiándose en el norte. Lo sé porque tú sabes que mi región de Coquimbo siempre está muy en movimiento a propósito de las tierras con minerales raros. ¿Va a ser candidata por allá, que manda tanto saludo a Coquimbo? No sé. No. Mira, cuando Tongoy sea una municipalidad, una comuna, ahí vamos a tener noticias de mí. Ahí va a tener noticias de mí. No, pero en eso, el tema del tratados comerciales a propósito de las energías no renovables, o sea, renovables y litio, yo creo que va a ser algo que Chile puede sacarle bastante provecho dentro de su proporción. No, yo creo que eso es cierto, que yo creo que Chile tiene lo hemos dicho en otras ocasiones, tiene una oportunidad por su dotación de litio. Somos quizás la primera reserva mundial, tenemos un litio que es particularmente competitivo. Yo creo que nos hemos dejado estar durante un poco nos hemos dejado estar durante el último tiempo y perdimos la condición del primer productor mundial de litio, que la tiene actualmente Australia, pero creo que es recuperable. Tenemos que ver también cómo avanzamos un poquito más en la cadena de valor agregado respecto del litio. Tenemos cobre, que es el gran conductor, que afortunadamente no ha logrado ser reemplazado por ningún otro material. Toquemos madera. Toquemos madera, que no nos vaya a pasar lo que le pasó con el salitre. Pareciera que no. El cobre tiene hoy día una importancia acrecentada, porque todo lo que tiene que ver con la electromovilidad, es decir, un bus eléctrico, tiene 3 o 4 veces más cobre que lo que tiene un bus a diésel, un bus a gasolina. Entonces, pareciera ser asegurado un futuro del cobre para el cobre durante un tiempo largo. Ahora, es una posibilidad que tiene Chile. Ahora, el cuadro latinoamericano es un cuadro también de mucha fragmentación, de muchas divisiones, y en la medida en que no seamos capaces de tener un punto de vista común sobre algunas cuestiones de interés, no somos escuchados. Y aparecemos en la prensa más bien por noticias negativas, por los problemas de Venezuela, por los problemas de Nicaragua, por los problemas de Cuba, por las excentricidades de Milei, y quizás la voz que algo suena en el contexto internacional es la voz de un presidente de un país grande, 10 veces Chile, como el caso de Brasil. Pero lo que aquí hace falta es una mínima concertación de nuestros países para enfrentar este mundo tan turbulento. Yo lo que uno ha visto, que es comprensible, cada país frente a la ofensiva del presidente Trump ha tratado como de no estar en el radar, tratar de pasar lo más colado posible, que no me toquen, pero yo creo que aquí hay que pensar también en cómo se va a reconstituir un orden internacional distinto, y ahí creo que América Latina pudiera jugar un papel importante. Yo creo que estamos en una situación muy parecida a la que se produjo a final de la Segunda Guerra Mundial, donde había que reconstituir un sistema internacional. El sistema internacional actual ya francamente no da para más, y son los propios fundadores de este sistema los que le están dando el golpe de gracia. Entonces, Chile, por ejemplo, fue país fundador de Naciones Unidas, jugó un papel importante en ese proceso que ha sido muy configurador del mundo de los últimos 80 años. Bueno, yo creo que América Latina y los países que creemos en el derecho internacional, que creemos en el sistema multilateral, deberíamos ser capaces de poder tener un planteamiento y en eso poder converger con Europa, converger con muchos países de Asia y de África, que también tienen interés en que exista un sistema internacional que dé garantías, que dé certeza, que no sea arbitrario. Lo que estamos viviendo hoy día es una cosa completamente arbitraria. Yo creo que a Trump le está yendo básicamente mal.
todas las cosas que ha planteado ha tenido que recular. Hoy día estamos con una pausa de 90 días en los aranceles. En su confrontación con China tuvo que decir, ¿saben qué más? Recular y decir, ¿saben? Los celulares y los computadores que entran sin arancel, porque le estaba creando un problema enorme a los consumidores norteamericanos, estaba creando un problema también enorme a las propias empresas tecnológicas. El 70% de los iPhone Sí, claro. se fabrican en China, entonces Le decían a la empresa, oye, vuelvan a Estados Unidos. Sí, pero nos sale 4 veces más volver a Estados Unidos. Entonces hay un problema bien serio. Por otro lado, toda esta idea que él resolvía el tema de la paz en un día entre Ucrania y Rusia, finalmente se le ha complicado. La guerra ahí sigue, Putin sigue avanzando. Apareció esta idea extraña de dividirlo como Alemania Oriental, o sea, Ucrania Oriental, Ucrania Occidental. Claro, de repente va a haber algo de ese tipo, o como Corea. Con Corea la guerra de Corea se resolvió de esa manera, Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces, de repente va a haber algo así, donde probablemente Crimea y el Donbass quede para Rusia. Y por otro lado, también él se jactó mucho, Trump, de que él había sido el factor determinante de la paz, de la tregua en Gaza. Bueno, finalmente Israel rompió la tregua y hay más de 1.000 personas muertas luego de la tregua. Entonces, francamente, lo que tiene Trump para exhibir es bastante poco. Los consumidores norteamericanos están asustados, los inversionistas norteamericanos están asustados, y eso fue lo que lo hizo también recular y plantear este tema de la pausa de los 90 días. Entonces, este personaje así como tan fuerte, tan decidido, ha tenido que finalmente retroceder. Antes de irnos a comerciales, ¿algún comentario para las elecciones de Ecuador, donde el actual presidente Noboa, ¿no es cierto?, venció a la candidata al progresismo González en esta segunda vuelta? Se esperaba algo mucho más estrecho, más estrecho. Las encuestas por lo menos así lo mostraban. Hasta último minuto, porque habían 2 exit poll, o sea, dos encuestas a boca de una que estaban autorizadas por el Consejo Electoral y dieron resultados distintos. Pero ambas dieron resultados muy estrechos, 48-51 para un lado y para otro. Y al final van en un 56-44. Solo agregar que el presidente Boric ya reconoció además los resultados. Lula también. También lo hizo la misión de la OEA. Y lo digo porque la candidata González acusó que había un fraude. Ahora es cierto que los números son muy sorprendentes, porque yo lo estuve mirando en detalle. Luisa González sacó en la primera vuelta de esta elección, sacó 4.510.000 votos, y Noboa sacó 4.030.000 votos, ¿no? Una diferencia de 7.000 votos, prácticamente estaban empatados. Bueno, de todo el caudal adicional de votación se lo llevó entero Noboa. Noboa aumentó 1 millón de votos y la candidata González aumentó 60.000 votos, es decir, prácticamente marginal. No obstante que el tercer candidato se suponía que le iba a endosar, que había tenido cerca de un 5%, le iba a endosar votación. ¿Qué es lo que muestra esto? No estuvo fraude. ¿Su compañero Heraldo Muñoz en la misión de la OEA? No, yo estuve revisando y vi la declaración de Heraldo Muñoz, que estaba a cargo de la misión electoral de la OEA. Había también una misión electoral de la Unión Europea, y ellos han dado por buenos los resultados, más aún. Los personajes muy importantes del conglomerado que apoyaba a Luisa González, como el alcalde de Quito, el prefecto de Pichincha, que es donde creo que está se ubica Guayaquil, reconocieron el triunfo de Noboa, y creo que hasta incluso el candidato a vicepresidente, que iba en el ticket con González, también reconoció el triunfo nuevo. Entonces también la Revolución Ciudadana se dividió, y la conclusión política mayor que uno puede sacar de esto es que el anticorreísmo finalmente es mayoría. Luz Poblete. Bueno, a mí me tocó estar, mira, este año ha sido bien movido, me tocó estar en febrero en Ecuador. ¿Se acuerdan? Porque fui a una escuela de jóvenes, líderes políticos, jóvenes. Y la verdad es que, como dice Carlos, mira, a esta altura, después del fraude de Venezuela, es súper complejo para estos países que tienen elecciones la necesidad de que sus instituciones funcionen y que sean sólidas y que haya cierta autonomía en relación a la transparencia, a quienes son los observadores. Los observadores internacionales ayudan muchísimo, eso es real, siempre y cuando de verdad su palabra valga. Porque en el caso de Venezuela, aun cuando
los organismos internacionales más bien decían que habría sido fraude. Bueno, sabemos la situación en la que se encuentra. Entonces era súper delicado esta segunda vuelta para Ecuador, primero por lo que estamos viviendo, esta duda que solo la candidata, entiendo que a estas alturas no han salido personas más importantes más allá de ella, lo decía Carlos, el mismo, quien acompaña en la fórmula, digamos, a la candidata, ya reconoció el triunfo, incluso aquellas comunas más importantes de Ecuador también lo han hecho. Es dudar de estas elecciones, porque ahí ya la inestabilidad es máxima, ¿no? Y la inestabilidad política de Ecuador sigue pendiendo de un hilo, o sea, por mucho que haya ganado Noboa, eso no quiere decir que la situación política es tremendamente delicada. El nivel de corrupción que hay al interior de la política ecuatoriana es tremenda. No hay legitimidad de los partidos políticos, prácticamente no existen partidos políticos sólidos, bien constituidos, o sea, lo que nosotros entendemos por un partido político, ¿ah? Incluso si había un movimiento liberal, un partido, ese también ya se deshizo, y esa era un poquito lo que que le preocupa a los ecuatorianos, que nos debe preocupar a toda la comunidad latinoamericana, en todos los países donde todavía creemos que existe democracia, y ojalá democracia liberal, en todo el sentido de la palabra, es poder cuidarla, desde sus propias elecciones, pero también en lo que sigue. O sea, ¿qué va a hacer Noboa para poder lograr estabilizar económicamente, pero también políticamente, a un país que viene muy deteriorado en sus instituciones y en su estabilidad interna? Tuvieron una crisis de seguridad también estos últimos meses, militares. Pero el nivel de corrupción, de narcotráfico, de crimen organizado es tremendo. Está como a nivel de un homicidio, he leído por ahí, un homicidio por hora. Era dramático. Ya. Pausa comercial, Pablo Volvarán, seguimos con más Chile Público. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y del mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play y Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios-por-chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. La señora Luz Poblete, que viene con el pasaporte timbrado, la tinta fresca. Secretaria general desde Alemania, la secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, está con nosotros en este día de Chile Público. También, como es habitual, el último bastión, el último zar, el aristócrata del socialismo chileno, Carlos Ominami, también con nosotros aquí en Se Ríe Calvo. ¿Por qué se ríe? Si usted le gusta, cuando le ponían el varón en los 90, ¿le gustaba o no le gustaba? Era como el reconocimiento, una cierta seniority que la habíamos ganado en la lucha, la habíamos ganado en los movimientos democráticos, en el combate a la dictadura. Así es. Oye, yo sé que lo pasaron Cachi Lupi en el primer bloque con el análisis internacional, pero tenemos que también conversar un poquito lo que está sucediendo aquí. De hecho, sin ir más lejos, señor Ominami. Volvamos al ombligo. Claro, volvamos al ombligo. Mira, yo creo que tiene candidata usted en su partido. Hay una situación bien compleja y yo creo que también es bien delicada. Habrá que ver cómo se resuelve. ¿Cuál es la parte buena de todo esto? Que se va constituyendo lo que anunciábamos mucho y que nos parece que es la clave para que la centroizquierda pueda tener una posición competitiva, que organizar una buena primaria. Yo creo que se está organizando una primaria que va a ser entretenida. Es una primaria donde va a haber 3 mujeres fuertes disputándola: Carolina Toá, Paulina Bodanovich y Janet Jara. Van a haber tres diputados, Winter, Mulet y Milosevic. Por tanto, entonces tal vez un cuarto si convencen a los amigos de la ABC. Yo creo que es difícil que los convenzan, pero es difícil que los convenzan. Yo creo que es difícil que los convenzan. Pero es que si no es un precipicio el camino de la ABC. La ABC la tiene muy difícil. Yo creo que el dilema de un Durraga es un dilema bien complejo, al punto de que muchos dirigentes de cristianos importantes, por de pronto un par de senadores, el senador Flores, el senador Guanchumilla, le dijeron: mira, para camino propio nosotros no estamos. No estamos. Entonces ahí hay otro tema, pero voy al
a la cuestión central. O sea, la gran novedad es que el Partido Socialista finalmente levantó una candidata. Eso no estaba en los planes hasta hace, no sé, 3 semanas atrás. A mí me parece que es una decisión muy delicada y muy arriesgada. Porque ¿hubiese preferido entonces adherir a la candidatura de déjame, vamos por parte. Yo creo que lo lógico era que el socialismo asumiera que es el socialismo democrático en sentido amplio, asumiera que es la fuerza predominante dentro del mundo de la centroizquierda y que sobre la base de un entendimiento entre el PS y el PPD, que si se hubiese producido probablemente también habría permitido que los radicales también se entraran en esa combinación, llevaran un solo candidato o candidata. Eso desgraciadamente no ha sido así y está poniendo en riesgo el resultado de la primaria, está poniendo en riesgo el liderazgo del socialismo democrático dentro de la centroizquierda. Tú dices, podría ocurrir. Divide y vencerás. Pueden ganar los amigos del Partido Comunista, pueden ganar los amigos del Frente Amplio. O sea, puede perder, tomando en cuenta que puede no haber un candidato al socialismo democrático, que me parece a mí que el único candidato o candidata a esta altura que estaría en condiciones de poder enfrentar a la derecha y a la extrema derecha. ¿Por qué Janet Jara no pueden enfrentar a la derecha? ¿Por qué tú dices que Janet Jara o Gonzalo Vinter no pueden enfrentar a la derecha? O sea, creo que Vinter está haciendo claramente una campaña muy de nicho, quiere tener un buen resultado en la primaria, pero es una campaña de nicho. Cuando se dice, mire, yo soy la continuidad del gobierno, consecuencia que todos sabemos que las elecciones se ganan como promesas de futuro, que este es un gobierno que tiene una adhesión relativamente baja. Yo creo que la probabilidad que alguien como el diputado Vinter, con toda la inteligencia, con todos los méritos que tiene, pueda ganar es muy improbable. Lo mismo ocurre con alguien a quien yo le tengo mucha simpatía, que es la ex ministra Jara, pero es cierto, hay una realidad del anticomunismo en el mundo y que también es muy fuerte en Chile y que hace muy difícil que alguien que tenga esa afiliación política pueda ganar una elección presidencial. Entonces, a mí me parece que la competitividad de la centroizquierda está muy determinada por la centralidad, por el liderazgo que pueda tener el socialismo democrático, y con la decisión que tomó el Partido Socialista, esa centralidad, ese liderazgo está hoy día en cuestión. Quedó también como en pausa, en stand-by. El Partido Radical en su Consejo General decidió que no va a llevar candidato propio. Ahora, eso significa que va a apoyar a alguno de los candidatos que están ya en el papel. Probablemente ellos van a buscar una negociación. Entiendo, y van a ir a buscar una negociación parlamentaria generosa. Y con eso además permitir la existencia probablemente del partido, que está en este momento algo amenazada, ¿no es cierto?, según los mínimos que se exigen, pero también, y de hecho se dice que ya hay harta conversación, que fueron a buscar a los radicales, el PPD, que los PS van a ir a buscar a los amigos de la DC, a ver si los convencen también que se vengan para acá. Y está, yo imagino que algo de eso también se ha conversado, está Marco, ¿no es cierto? Está Marco también, que dicen que lo siguen pololeando y pololeo mutuo con los radicales, que también podría salir de ahí. Claro, pero finalmente el Partido Radical tomó la decisión de no llevar por ahora candidato presidencial. Claro, pero puede apoyar la candidatura independiente de Marco Antonio Enrique Pino. Por ejemplo, yo creo que todavía hay que mirar qué es lo que ocurre durante las próximas, quedan prácticamente un poquito más de 2 semanas para el momento de la inscripción. Muchos dicen que no sería una locura que Paulina Bodanovich también se baje en pos y que en estas 2 semanas se negocie. Por eso yo, para mirar el vaso, como dijo Carolina Toá, mirar el vaso medio lleno y no medio vacío. Medio lleno uno puede ver que hay de momento 6 candidatos, de repente puede haber un 7º, y eso significa una primaria que puede ser muy animada y que puede dejar a Matei, a Kaiser y a Katz como que hablando solos y entregando un reflejo muy pálido de una derecha que no fue capaz de ponerse de acuerdo, que no quisieron ir a una primaria, y que cada candidato ahí de repente va como primero porque no compite con nadie más y de repente llega en segundo. Ahora, esto es como el titular ¿de quién fue el titular? Del Puro Chile. Corrió solo y salió segundo. No, el titular de Fortín Mapocho, yo creo. Del Fortín Mapocho. Para el plebiscito. Antes de entregarle la palabra a Luz, solo plantearte. Claro, uno dice, oye, estamos haciendo una primaria con 7 candidatos. Claro, que también suena así como, oye, pero aquí en esta cuestión cada uno hace lo que quiere, cada uno pone el candidato que quiere, no hay ningún liderazgo efectivo aquí, el liderazgo es tan malo. No, pero de una manera es tan pequeño. Te pongo el caso. Es tan inexistente cualquier atisbo de liderazgo relevante,
que finalmente desde el más chico al más grande, todos se van ahí a la pelotera. Entendiendo que el escenario de Evelyn Matei no es el mejor. Lo ideal hubiese sido efectivamente tener una primaria competitiva. Está bien. Pero claro, en este lado parece una pelotera. Pero déjame responderte a eso. Tú mismo eso. decías, hace 3 semanas el partido más grande del progresismo, de la centroizquierda, no teníamos pensado tener candidato. Ay, pero ahora 3 semanas sí vamos a tener. Suena medio desordenado. No, por eso yo partí haciendo una reflexión crítica, tomando una prevención respecto a de la decisión que tomó el Partido Socialista. Habrá que ver cómo esto se desarrolla en los próximos días. Pero sí, una primaria de este tipo puede ser también un momento, y eso habrá que ver que sea así, un momento de un buen debate. De un buen debate, que se ventilen posiciones, que sea algo que anime una discusión bastante chata que hay hoy día en el país. No te olvides, ve el caso, por ejemplo, de otras primarias. Yo me acuerdo, en las primarias de Estados Unidos parten 10 foros con 10, 12 candidatos. Sí. Y eso el sistema va colando. Entonces, es bueno un sistema que puede abrirle espacio a distintas sensibilidades, a condición de que esas distintas sensibilidades se comprometan formalmente a que si pierden, se ponen detrás del que gana. Ahora, ¿esto asegura también una lista parlamentaria única? ¿Tener una primaria? No necesariamente. Lo acerca, ayuda, pero lo acerca. Yo creo que son es muy difícil. Partidos, yo creo que no dada la fragmentación hay un problema que no caben. Entonces, no es un tema ya de voluntad, no caben. Entonces es muy probable que finalmente, yo creo que la derecha a esta altura ya es claro que va a ir con 2 listas. Sí. Vi que se inscribió se pusieron de acuerdo. No se inscribió, pero anunciaron un preacuerdo entre los socialcristianos, los libertarios y los republicanos. Entonces y tengo la sensación de que es probable que eso ocurra, que también hayan 2 listas acá. No sé cómo habrá sido la conversación hoy día de la presidenta Bachelet, que sentó a todos a los candidatos, los sentó ahí en torno a una mesa y que probablemente también conversaron sobre esto. Luz Poblete, pelotera, yo digo pelotera. Pero Carlos dice que esto es una tremenda virtud. Ahora, sí, una tremenda virtud. Te dije con un riesgo. Con un riesgo. Una virtud con un riesgo. Una virtud con un riesgo. Ahora, usted en Chile Vamos no habría ni virtud ni riesgo porque hay una pura candidata. Déjame un poco, déjame meter la cuchara también para el otro lado. Es interesante. Okay. A veces Carlos ahí le pone más pelo a la sopa de la derecha o la centro derecha. Bueno, en mi caso, mira, yo estoy de acuerdo con un principio, que sí es una buena estrategia hacer una primaria amplia. Y es el defecto que está teniendo hoy la derecha, ¿verdad? Porque hay 2 candidatos que no quieren ir a esta primaria amplia y hoy día la candidata mejor aspectada sí hace la invitación y no pierde la esperanza de que aquí a la inscripción eso ocurra, lo cual lo encuentro difícil porque yo creo que estos 2 candidatos lo que quieren es asegurar un buen parlamento y si no están ellos como figura en esta primera vuelta, difícil. Yo no sé si quieren tanto gobernar o más bien quieren poner sus ideas dentro del Congreso. Y ese es un análisis, pero creo que el principio de una primaria amplia, en eso la izquierda es mucho más clara, mucho más nítida de llevar, ojalá, un solo candidato y está demostrado porque el nivel de fragmentación de partidos políticos dentro del Congreso se ve reflejada en esta primaria, donde hay candidatos de varios partidos, de las pocas primarias que nosotros hemos visto en los últimos periodos, ¿verdad? Esta es lejos la que más candidatos lleva y es por el lado de la centroizquierda, porque no son 2 primarias distintas, entiendo, sino que va a ser una sola. Y ese podría tener un buen principio. Ahora, otra cosa, y ahí va el riesgo, y yo concuerdo con Carlos, y creo que lo hemos conversado antes, si el socialismo democrático especialmente ya tiene una candidata que puede ir tomando fuerza, que puede ir como candidata única, nunca olvidemos... Carolina Toá, dices tú. Carolina Toá, que fue como la primera candidata nominada, digamos. Los otros partidos tienen, por supuesto, todo el derecho a llevar a su candidato y ojalá poner en el debate público, elevarle el nivel, proponerle algo a Chile que sea serio, que sea riguroso, que sea pensando en el futuro. Todo eso estoy totalmente de acuerdo, pero nunca olvidarse que una primaria, quienes votan en la primaria,
Y ahí es donde yo creo que se corre el riesgo. Mira, más que la discusión, más que el nivel y el potencial de cada uno de estos candidatos, especialmente las 3 mujeres que hoy día, perdónenme chiquillos, pero son los que hoy día las que la llevan, las que están como en una buena posición y competitiva posición, son las candidatas mujeres. Imagínate, llevan 3 pesos pesados por el lado de la izquierda, y la que más marca, obviamente, por el lado de la derecha también es mujer. Pero dicho eso, yo creo que se pone mucho en riesgo, no por el debate, no por la calidad, no, sino que, y va a sonar medio feo, pero sabemos mucho, es por el nivel de convocatoria que se tienen en las primarias, porque votan generalmente más bien activos, militantes, y ojalá logren movilizar una buena masa quienes quieren que gane buenos votantes. Y el Partido Socialista tiene harto poder de convocatoria, y lo sabemos. Sí, claro, y un músculo electoral. Un músculo electoral lo demostraron las elecciones internas, cosa que Carlos aquí, con el dolor del alma, todo el resto de los partidos, que siempre es paupérrima la participación interna en elecciones internas también de sus directivas nacionales. El senador Osandón dice que los bingos de Puente Alto juntaba más gente que los amigos de Bópoli. Exactamente, y créeme que tuvieron hartos votos en relación a otros partidos también, pero incluso así creo que ahí se puede poner en riesgo porque lo que tiene que pensar la izquierda al final del día, y la derecha también, es quién es más competitivo a la hora de las generales o la primera vuelta, o quiénes son más posibles de competir y llegar a una segunda vuelta, porque la verdad es que en Chile con cómo se está fragmentado, cómo se segmenta la política y las fuerzas políticas, la verdad es que lo más seguro es que tengamos segunda vuelta. De todas maneras, ¿es primordial que Evelyn Matei tenga primera vuelta o no es primordial que Evelyn Matei tenga... ¿Primarias? Perdón, primarias. Porque parece que ya no voló eso. La senadora Rincón está en un partido que no va a lograr constituirse, la fecha se va a acabar. Y por lo menos lo que uno lee es que RN tiene cero interés en que Rodolfo Carter sea un candidato de primarias. Probablemente porque tal vez quiere ser candidato en la quinta, donde tiene 2 senadores. El senador Chaguán, que además en su momento arrastró al senador Kenneth Pugh. Claro. Lo que pasa es que ahí hay una cosa como estructural, digamos, de la conformación de los distintos partidos. Uno, los intereses que cada uno de los partidos es más de extrema derecha, o sea, fuera de la coalición de Chile Vamos hacia la derecha, que se están conformando recién como partido. O sea, en el caso de Republicanos ya lleva como todo un periodo electoral. Se afirmó en el Congreso con 13 diputados, que hoy día no sé cuántos quedarán, yo creo que quedan como 8, porque entre las expulsiones, los que se han ido, los que se fueron para el Partido de la Gente o para el Social Cristiano, o sea, tampoco con una identidad muy nítida más allá de sus liderazgos, y es por eso que José Antonio tiene que seguir presentándose candidato presidencial para seguir dándole identidad a republicanos en este caso y poder ganar en las parlamentarias, lo cual veo muy difícil que cambie esta opinión de aquí a 2 semanas. Ellos han sido súper explícitos. ¿Para qué decir Kaiser? Que es la irrupción de una derecha de rasgos populistas que intenta quitarle mucho territorio ganado por republicanos, y con eso obviamente también a un sector de la derecha, que es el votante propiamente tal. Veo difícil, es un poco extraño que haya una primaria, a no ser que hubiese sido la interna de la UDI entre Carter y Evelyn Matei. Creo que es un desgaste, no sé si tiene mucho sentido el desgaste con un solo candidato a primaria. Distinto sería que se hubiese ampliado hacia el centro, es decir, amarillo, demócrata u otros outsiders de derecha que quisieran tener una primaria amplia. Creo que en ese sentido podría haber sido una posibilidad, porque con eso también se ve mucho más nítidamente, y esta es mi hipótesis, el cómo se aíslan estos otros 2 candidatos de derecha, que en realidad no quieren la unidad del sector, sino que más bien quieren cumplir con sus propios objetivos e intereses partidistas o ideológicos derechamente dentro del Congreso. Esa es mi visión de por qué lo más probable es que no haya una primaria, no están las condiciones para hacerlo, y eso lo único que deja como desventaja es que
En la primaria de izquierda va a estar tremendamente interesante, con mucho candidato, con mucha discusión sobre la mesa, independiente de si quienes se bajen de aquí a 2 semanas, y eso es una estrategia política que solo la izquierda puede pensar entre ellos, que es conveniente o no, cuáles son los riesgos que se están corriendo para ser competitivo en primera vuelta, que es donde realmente importa, pero independiente de eso, va a tener una visibilidad que la derecha va a ser muy difícil para los candidatos de derecha, y la candidata de Chile Vamos en particular, de estar como arriba de la pelota, ¿verdad?, sobre la ola, como muchas veces lo decimos también, en este periodo, que es pre-campaña, sabemos que es una campaña potente, pre-campaña ya hacia la primera vuelta. Carlos decía, aquí hay solo probablemente 2 candidatas que son capaces de enfrentar a la derecha, tomando en cuenta que son más cercanas a lo mejor al mundo de la centroizquierda, básicamente Carolina Toá y la senadora Odanovich. ¿Hay una visión similar en tu caso? En el sentido de que hay dentro del mundo de la oposición únicamente una candidata capaz de enfrentar a la izquierda o al progresismo, para no repetir tal vez un escenario similar al que tuvimos 4 años atrás con José Antonio Kast. Luz. Perdón, se cortó justo la última parte, no te escuché, perdón. Te decía que Carlos opina que solamente dentro del mundo oficialista existen 2 candidatas realmente capacitadas para enfrentar a la derecha, por su cercanía con la centroizquierda. Dentro del mundo de la derecha hay solo una candidata, o de la oposición, hay solo una candidata capaz de enfrentar a las fuerzas oficialistas para no repetir un escenario similar tal vez al de 4 años atrás, o tú sientes que han pasado 4 años y que Chile tal vez puede hoy día votar por una candidatura como la de José Antonio Kast. O la libertaria, en este caso, no sé, del que pase. Yo creo que así como se ha movido el mundo políticamente, es evidente que los extremos tienen un techo. Y la derecha, mira, es cosa de ver la historia. Conversaba con un grupo de ¿Boric no es extremo entonces? Boric sí, claro. También es extremo. Pero me refiero que al enfrentarse 2 extremos, la derecha tiene un techo. Ya ha sido, hace 45%, mira para atrás, todas las elecciones hacia atrás, no sé, desde los años 60, para no serlo tan pensando en la población. Todo lo que ha pasado desde los años 60, los 70, y luego cuando recuperamos la democracia, esa es la realidad. Y la única oportunidad, yo creo que la tuvo el presidente Piñera, que además fue 2 veces electo presidente de la República, es cuando la sociedad chilena se ve enfrentada a un cambio o muy radical, o a una incertidumbre muy grande, a un temor respecto de la propia democracia, o a la poca claridad respecto del proyecto político o proyecto país, porque en realidad el proyecto político al chileno ha demostrado que poco y nada le puede interesar si es que está ideologizado o muy volcado hacia o identitario, como lo demostraron los 2 procesos constituyentes. Entonces, creo que además nuestra historia electoral, a propósito de los procesos constituyentes, más la última elección entre Boric y José Antonio Kast, nos está hablando de que evidentemente quien va a ser más competitivo es que le entregue a Chile un proyecto no de solo un centro político, de un centro derecha o centro izquierda, sino de que proyecte un futuro y que no esté pegado en sus propias ideologías, que al final hablan mucho de nostalgias pasadas y poco de proyectarse al futuro. Ahora, yo y varios hemos insistido mucho en estas discusiones de que finalmente la elección presidencial está bastante abierta. Si uno hoy día tuviera que decir cómo va a ser la segunda vuelta, va a haber segunda vuelta, no tengo ninguna duda. No va a haber un candidato que gane en primera vuelta, va a haber segunda vuelta. Estamos de acuerdo. Y hoy día se pueden ir configurando escenarios que no son extravagantes, que son escenarios bastante distintos a los que se podían haber configurado hace un tiempo atrás. Uno podría perfectamente pensar en un escenario donde no esté Evelyn Matei. Lo que se ha ido perfilando durante el último tiempo. Uno le hace caso a las encuestas que se han ido publicando en último tiempo. Kaiser ya va a estar bastante emparejado con Matei, y en general la suma de Kast con Kaiser da más que Matei.
Sí, eso es verdad. Entonces yo creo que podemos tener una segunda vuelta. Y por otro lado ha surgido también bastante más incertidumbre respecto a quién puede ser el candidato o candidata de la centroizquierda. En un momento parecía que era evidente que iba a ser Carolina Toa, y ahora hoy día eso de repente es menos evidente. Ruegue usted porque pasa Evelyn Matei a segunda vuelta. Imagínense, le pasan un voto con Kaiser y Kass. ¿Qué va a hacer? No, usted? eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Ya. Eso no pasa. ¿Qué prefiere? ¿Que le pasen un voto con Kaiser o Kass o con No, con yo Matei? preferiría un voto Matei con alguien de centroizquierda. Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Carlos Omitami, gracias por estar hoy día. Nos vemos la siguiente Nos semana. vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo Martes. lunes presencial. Martes. Chao. El martes. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.